Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, en este tiempo, una cordial bienvenida a todos los hermanos, amigos que se están juntando, reuniendo a través de la señal de la Iglesia Bautista Calvario, de esta transmisión en vivo de la Palabra del Señor. Recuerden nuestros cultos que transmitimos en vivo. Por ahora estamos orando para ver cómo nos va Dios guiando para tener ya nuestros cultos en forma presencial, pero mientras tanto todavía estamos esperando a que Dios abra puertas, sobre todo para nosotros como estamos una obra misionera aquí en Pueblo Libre. Estaremos buscando ahí, hermanos, con la ayuda y la dirección de Dios, un lugar donde podamos pronto congregarnos. Pero mientras tanto estamos reuniéndonos los días domingos a las 11 a través de la señal del Facebook y también los domingos a las 6 de la tarde y el día miércoles, como el día de hoy, a las 7 de la noche. Bien, hermanos, quería compartir con ustedes algo antes de comenzar el resto del culto y tomar un tiempo para orar. Hemos estado orando a través de estas semanas mucho por nuestro país. Han habido situaciones, dificultades y hemos orado casi cada culto de los días miércoles por nuestro país. Y una vez más, hermanos, Dios está obrando en nuestro país. Nada escapa al control de Dios y quisiera decirle estas palabras en el Señor. Voy a leer en el libro de Romanos antes de comenzar nuestro tiempo de oración, porque creo que hoy más que nunca y en esta noche es muy bueno y es especial orar por nuestra nación, por nuestra patria. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos va a decir ella en esta noche antes de orar? Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Romanos, muy probablemente uno de estos reyes romanos terribles ahí, pero miren lo que dice la escritura en Romanos capítulo 13, versos 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Buena pregunta. Y Pablo responde inmediatamente, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las que han habido y las que habrán, como dice el texto, por Dios han sido establecidas. Hermanos, puede ser que haya sido de nuestro gusto vamos a decir, el nombre de algún presidente que venga a tu mente, te haya gustado, este fue el mejor presidente para nuestro país. O en tu corazón tienes la idea, este hubiera sido el mejor presidente y nunca llegó a serlo. O alguien que estaba gobernando y ahora ya no está gobernando. Pero el que dice el texto, y las que hay, es decir, en el presente, las que están, gústenos o no, agrádennos o no, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios. Servidor de Dios, repito aquí el texto, para tu bien. Hermanos, cada cosa que Dios ha permitido a través de la historia de la humanidad y está permitiendo en la historia de nuestro país, gústenos o no, en el sentido de autoridad, Dios lo ha establecido, Dios lo ha puesto para nuestro bien. Son servidores para nuestro bien. Ahora es momento de orar por el nuevo presidente, por los nuevos ministros y que Dios guíe hasta las próximas elecciones de nuestra patria y que Dios siga haciendo su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros.
Permítame orar, hermanos, y guiemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud para nuestro gobierno, y tenemos que seguir viviendo para Cristo, quien está gobernando en nuestras vidas y está gobernando en el mundo, aunque algunos de nosotros quizás pensamos que sería mejor en otra forma. Y a veces desconocemos el gobierno de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Oh Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en estos tiempos por cuidarnos, por guardarnos, por darnos la bendición, Señor amado, de estar aquí en este tiempo, en esta época de nuestra patria, aquí en nuestro Perú, para poder, Señor, servirte con todo nuestro corazón en este lugar que nos has puesto, en esta época, año 2020. Estamos aquí comenzando, casi ya en la mitad del mes de noviembre, Señor, y han habido cambios en el gobierno, en la política. Y lo que queremos, Señor, es honrarte, glorificarte, porque nada escapa de tus manos. Permítenos, Señor, como dice tu palabra a nosotros, entender que la autoridad, toda autoridad viene de parte tuya. Nada, Señor, viene de otro lado. Y, Señor amado, permítenos a nosotros someternos, disponer nuestro corazón para someternos. Es nuestro deber mientras no se oponga a tu palabra, mientras no vaya en contra de los principios bíblicos. Porque si no, vamos a acarrear sobre nuestras vidas, Padre, como dice la Escritura, a maldición. Y, Señor, queremos entender, queremos comprender, queremos aceptar en nuestros corazones que todo lo que tú haces respecto a la autoridad a quien das el gobierno es para nuestro bien. Seguramente habrá preguntas en nuestro corazón en esta noche. ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con la salud? Lo que sea que pase, Señor, lo que sea que tú permites, sea bueno o sea malo, es para nuestro bien. Nosotros lo creemos, nosotros necesitamos aceptarlo, Señor. Padre Celestial, ayuda a nuestro nuevo presidente. Guía el corazón de este hombre que tú has puesto, Señor, ahora ahí delante del país. Ayúdale en conformar, Señor, sus ministros, dale dirección. El primer ministro ya nombrado, ayúdale, Padre, a tomar dirección, a que puedan seleccionar gente que nos pueda ayudar en este último tramo antes de unas nuevas elecciones. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo tu voluntad perfecta. A veces no entendemos cómo ni la forma, Señor, en que lo haces, pero sabemos que nada escapa de tu mano. Permítenos, Señor, orar por ellos, seguir orando por nuestros congresistas. Ayuda, Señor, a la policía que ha estado en estos días deteniendo, Señor, ahí todo desorden, Señor. Ayuda al pueblo, Señor, aquí peruano. Ayúdanos a todos nosotros, Padre, a tener una tranquilidad en el corazón. Y Padre, si hay sufrimiento en nuestro país, lo entendemos. Hay muchas necesidades en nuestro país. Pero, Padre, debemos entender que cada cosa, cada maldad que ocurre en nuestra vida no es responsabilidad de otros. Es por nuestra propia responsabilidad. Nosotros, Señor, estamos en un mundo caído por causa de que hemos dado la espalda a Dios. Y la solución no es un gobierno de tal o cual partido, de izquierda o de derecha, Señor. Es cuando tú gobiernes en nuestra vida y lo que nuestro país necesita, Señor. Te suplicamos como cristianos, si hemos perdido ese objetivo, Señor, necesitamos de que tú gobiernes en el corazón de cada individuo en el Perú. Y solamente eso ocurrirá cuando Cristo venga a sus corazones. Padre, nosotros tenemos en manos el poder de Dios, la palabra de Dios para el cambio de los corazones de las personas. Permítenos predicar, permítenos hablar de Cristo. Ayúdanos, Padre, a creer firmemente que esto es lo único que va a solucionar a nuestro país, a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestras familias. Señor amado, sigue gobernando perfectamente en el corazón de nuestra patria. Y ayúdanos a nosotros como tu pueblo a seguir, Padre, sometiéndonos a las autoridades que tú has establecido.
Padre Celestial, seguimos orando por la vida de la iglesia. Ayuda a la iglesia Calvario a buscar dirección. Ayúdanos, Señor, a encontrar un lugar específico donde congregarnos y donde poder, Padre, reunirnos sin romper los protocolos de seguridad, pensando en la salud de otros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos des dirección, ayudes a todos nosotros que participamos en la iglesia de lograr pronto, Señor, este cometido. Te pedimos y te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias a todos los que han ido conectándose por el Facebook a través de este medio y están entrando. No se olviden de estar compartiendo la página del Facebook. Haz un comentario, dale un like, ¿no? Siempre quiero decir dale un link, no dale un like, un me gusta para que otras personas puedan también escuchar la palabra de Dios, puedan sentir consuelo en sus vidas y puedan encontrar al Señor Jesucristo. Esta noche, como cada miércoles, nos reunimos para tener oración, la cual ya hemos tenido. Hemos pasado unos minutos orando, pidiendo a Dios por nuestro país. Y queridos hermanos, una vez más les invoco. Oren en su corazón en estos días por nuestra patria, por nuestro país. Miren, hay poderes que Dios permite que avancen en este mundo, en esta vida, en nuestra sociedad, pero nada está escapando de su control. No te preocupes, Dios tiene en sus manos nuestra vida, nuestra historia y lo que ocurrirá en los próximos tiempos. El futuro está seguro en las manos de Dios. Sigamos confiando y sigamos adelante esperando en nuestro Dios. Que Dios ayude a nuestra patria. Esa es nuestra oración continua y debe ser en estos días de aquí en adelante y cada uno de nuestros días. Y hermanos, no se olviden de estar orando también por nuestros misioneros. Muy bien, y ahora mis queridos hermanos, ya hemos pasado este tiempo de oración, de recordar algunas cosas básicas, pero ahora vamos corriendo a la palabra de Dios en el estudio que estamos desarrollando en estos tiempos en el libro de Santiago. El libro de Santiago estamos estudiando. Y nosotros, mis amados hermanos, ahora vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra del Señor en este pequeño libro escrito por el hermano de Jesús, pero más que el hermano, él se identifica siervo de Cristo. Él no le importa ser el hermano de Jesús o el pastor de la iglesia de Jerusalén. Ya les mencioné estas cosas como contexto ahí histórico de este libro. Pero hermanos, Santiago nos va a ayudar y nos va a animar a perfeccionar nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Va a ayudarnos a corregir dentro de nuestro cristianismo, dentro de la vida cristiana, algunos errores, algunas faltas. Ya hemos visto varios detalles y quiero repasar un poco el aspecto, hermanos, el aspecto que nos habla aquí de ser perfectos en Cristo, en su palabra. Esto ya lo hemos tocado, pero quiero repasar unos detalles y quiero asentar en nuestros corazones esto, hermanos, porque es muy importante. A veces tenemos nuestro cristianismo, hemos creído en Cristo, pero hay detalles que se nos escapan. Vuelvo a leer el versículo 21, donde vamos a repasar a modo de contextualizar ahí las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo. Nosotros necesitamos corregir algunos aspectos para ser perfectos en Cristo, en su palabra. Dos grandes aspectos aquí voy a mencionarle. Uno tiene que ver con el versículo 21. En primer lugar, Santiago, el apóstol y el Espíritu Santo guiando ahí en la palabra de Dios. No podemos tener y recibir la palabra de Dios sin mansedumbre, sin esta habilidad en nuestros corazones de poder someternos ante la palabra de Dios. El altivo, el que se revela, ese que agarra su piedra para ir contra la autoridad de la palabra de Dios, difícilmente va a poder escucharla. Vas a cuestionar lo que Dios dice, es decir, no puedes ir a la palabra sin esta característica que nos demanda el verso 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia. Esto voy a dejar de lado, ya lo hemos hablado.
y abundancia de malicia. Recibid, la mitad del verso 21, ahí es donde quería entrar, perdón. Recibid con mansedumbre. La palabra de Dios tiene que ser recibida con mansedumbre. Esta palabra de Dios que ha sido implantada y que nos ha salvado, hermanos. Dios la ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así como a Pablo, un día se le aparece Jesús y él dice: Señor, Señor, ¿no? ¿Quién eres tú? Y Jesús comienza a hablar. Y le dice: yo soy Cristo. Y cuando llega la palabra, se implanta en su corazón, se clava y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Así ha llegado la vida a nuestras vidas, mis amados hermanos. Necesita haber en nuestras vidas mansedumbre. Tiene que haber eso en nuestros corazones, y esa mansedumbre ayuda a que la palabra de Dios se implante y nos salve también en el sentido continuo de la santificación progresiva que ya hablamos la semana pasada, y no voy a distenderme mucho en este punto. Pero otro detalle, mis queridos hermanos, también hemos mencionado que demanda obediencia activa, ¿no? La cual puede salvar nuestras almas, y verso 22 en adelante nos anima a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces vamos a ser perfectos en Cristo, en su palabra, siendo mansos, dejando que la palabra de Dios que se ha implantado en nuestros corazones vaya obrando la santificación progresiva, y nosotros teniendo una obediencia activa. Esto es parte de repaso. Pero hermanos, yo quiero hablarles una cosa más, y en el versículo 25 hay unos detalles preciosos mientras estoy profundizando y estudiando ahí la palabra de Dios que me gustaría compartir con ustedes. Mira, la Biblia, la palabra de Dios nos anima para ser perfectos en Cristo, nos anima en primer lugar, en el verso 25, a mirarla atentamente. ¿Ya? A mirarla atentamente. Y voy a mencionar algunos detalles. Voy a leer primero el verso 25. Ya nos ha hablado de que podemos ser como una persona que miramos nuestra cara en un espejo y luego nos olvidamos de cómo somos. Y después de darnos esta pequeña ilustración de olvidarnos cómo somos pecadores, por si acaso, si te has olvidado. Pero nosotros, pecadores y redimidos por Cristo, ¿qué necesitamos hacer con la palabra de Dios? Aquí el verso 25 nos va a animar, y he puesto en tres grandes puntos aquí. Número 1, nosotros necesitamos, para ser perfectos con la palabra de Dios, para mejorar nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra vida devocional, aprender a mirarla atentamente, ¿no? A poder mirar la palabra de Dios atentamente. Tú y yo, esto también hablamos un poco la semana pasada, pero quería detenerme en este asunto de mirar atentamente y compartir con ustedes algunos detalles. Cuando dice la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo escribiendo, esto de mirar es una palabra en el griego parakupto. ¿Qué significa? Estaba mirando, ¿qué significa esto de que Dios nos anima a mirar? En primer lugar, quiero hablar de mirar, detenerme un poco ahí. La idea de mirar es una persona que se dobla al lado. Miren, hermanos, yo ya, como ustedes notan, ya uso lentes. Y a veces cuando nosotros no vemos, ya por la edad, etcétera, y queremos lograr mirar algo, lo que naturalmente hacemos es esto, ¿no? O sea, yo quiero mirar algo, por ejemplo, aquí, entonces mira lo que estoy haciendo, estoy inclinando mi cabeza para mirar un poco más de cerca, ¿no? Si no, por ejemplo, acá tengo una tarjeta, no es propaganda aquí, pero no, rápido no me lo he sacado, pero si no veo las letras, entonces me acerco. Y la idea del texto aquí de mirar, en primer lugar, mirar es me acerco, te acercas a la palabra de Dios. Te inclinas hacia ella, es la idea. Y no solamente eso, pero pone una descripción acerca de la mirada. Vamos a decir como que a este verbo le pone un adverbio, algo que le va. Nosotros debemos mirar, dice el texto aquí, mirando atentamente la palabra de Dios. ¿Cómo miramos atentamente la palabra de Dios? ¿Qué significa esto de mirar atentamente? Es mirar adentro. La idea de esta palabra que ha sido traducida
atentamente, atentamente, es una palabra corta, eis en el griego. Es una preposición, es adentro, o sea, mirar ahí, es como que abres, ¿no? Como que te quieres meter adentro. Y eso necesitamos hacer con la palabra de Dios. ¿Ya? Tiene que ver con eso de entrar, ¿ya? O sea, que con nuestra mirada atenta significa es una mirada que penetra la palabra de Dios. Hermanos, para crecer en Cristo, para ser como Cristo, nosotros necesitamos, y crecer en la palabra de Dios, necesitamos mirar atentamente. Pero tú dices, pero ¿por qué necesito mirar? Yo puedo mirar atentamente otras cosas, ¿no? Yo necesito leer mis libros. Hermanos, hay gente que se dedica, yo no sé cuántos de ustedes, y cuántos de nosotros, no voy a excluirme, ¿ya? Pero cuántos nosotros hemos mirado atentamente, por ejemplo, otras cosas. Estamos mirando atentamente la política. Estamos mirando atentamente y ahora, ¿quién va a ser el nuevo ministro? Estás mirando atentamente, ¿qué está pasando con el dólar? Estás mirando atentamente otras cosas. Pero ¿por qué miramos esas cosas y no miramos con esa intensidad y con esa profundidad la palabra de Dios? No somos perfectos, hermanos, ahí en Cristo. Si estamos mirando otras cosas, a veces miramos nuestros estudios, miramos nuestros libros de texto, cosas que sí son importantes. Y aquí, pastores, unas cosas. Está bien leer de vez en cuando un comentario, etcétera, pero antes que leer comentarios, lee la Biblia, mira la palabra de Dios. Si es posible, aprende bien tu lenguaje, tu idioma, aprende un poco de griego, un poco de hebreo, que eso está bueno, porque vas a poder meterte en la palabra de Dios y no estar confiando solamente en aquello que otras personas nos dicen. Pero ahora, ¿por qué razón debemos mirar atentamente la palabra de Dios? Mira lo que nos describe la Biblia misma y nos da dos cosas acerca y dos razones grandes y poderosas y potentes. Tú necesitas mirar la palabra de Dios. Yo necesito mirar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos mirar la palabra de Dios, ¿no? Ahí estoy conjugando el verbo. Porque la palabra de Dios, esta ley que Dios nos ha dado, como dice el texto aquí, esta ley que Dios nos ha dado en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios. ¿Qué significa cuando Dios nos dice que la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta? Perfecta, hermanos, significa el texto. Aquí la palabra griega es teleios, ¿no? ¿Qué significa que es perfecta? ¿Qué quiso decir Santiago? Creo que en el momento he dicho Pablo. No, Pablo no escribió este libro, es Santiago quien escribió este libro. Pero ¿qué quiere decir, hermano, Santiago cuando dice que la palabra de Dios que debes mirar con profundidad, con dedicación, que es teleios? ¿Qué significa? Cuando se tradujo al español perfecta, ¿qué es teleios? Significa, hermanos, que está completa. Es algo que no necesita más, es total. Imagínate que nosotros un día pudiéramos fabricar una comida completa. Comes eso y eso es todo, está completo. Tiene todo, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene aminoácidos, tiene todo, es completo. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea en el texto aquí. ¿Por qué debemos mirar atentamente la palabra de Dios? Es perfecta, es completa, o sea, no le falta nada. Y si es completa, es perfecta, produce crecimiento. Va a producir crecimiento y puede producir crecimiento en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestra moral, hermanos. Miren, es imposible que un creyente crezca, vaya avanzando en los años, en el tiempo de conocer a Cristo, si no mira atentamente a la ley que está completa, que está perfecta. Es como un fruto maduro. Mira, no sé cuántos algunas veces hemos querido comer una fruta y la cogemos. A veces he querido comer, a mí también me gusta, por ejemplo, la palta, pero la palta cuando no está madura, cómela, oye, es terrible, no tiene sabor, no tiene gusto. Igual hay algunos frutos mientras no están maduros, o sea, no están completamente en su punto, y eso es otra cosa. La palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para nuestras vidas espirituales, querido amigo.
De repente estás mirando por otro lado, estás mirando por aquí, por allá. ¿Quieres ver la verdad? ¿Quieres ver que algo te nutra, que algo llene tu vida total y completamente? Tu alma está perdida. Mira atentamente a la perfecta ley de Dios. Otra cosa, hermanos, que Dios nos dice aquí en el texto, porque debemos mirar atentamente, es que la palabra de Dios, la ley que tenemos, no solamente es perfecta, pero también es una ley de libertad. Es una ley que de verdad te va a hacer libre. O cuánta gente hoy día dice, no, yo no quiero pensar en Dios cuando sea viejo, porque ahora yo quiero hacer lo que me da la gana. Miren, siempre vamos a estar esclavizados a algo. El hombre está esclavizado a sus pecados, a sus vicios. Es muy interesante, hermanos, cómo pensamos. Yo quiero que pienses un momento aquí. ¿Habrá algún ser humano que no peque? No, en ninguna manera, no hay. Ni creyentes ni incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entre creyentes e incrédulos? El incrédulo es un pecador completo, total, sin el perdón de Dios. El creyente es un pecador completo, total, pero con el perdón de Dios y la justificación de Dios. No hay más. Por ambos lados, los dos pecan. Pero ambos estamos sujetos a diversas cosas. Pero la palabra de Dios, mi querido amigo, puede darte esa libertad que no tienes. Puede darte esa libertad que tú necesitas y te va a dar unos nuevos deseos para abandonar el pecado. Hoy día juzgamos mucho a nuestras autoridades y, por ejemplo, aquí en nuestro país decimos, nuestros congresistas, seguramente en los Estados Unidos, el tal candidato es un tal por cual él ha hecho mal aquí, él ha hecho mal allá, y este otro candidato, así es su vida, este otro presidente, así es su vida. Aquí en Perú los congresistas son así. Mira este que ha sido gobernador regional, este ha sido así. Pero ¿y tú? ¿Acaso tú también no pecas? Todos pecamos. Y necesitamos mirar a la palabra de Dios que te puede libertar del pecado. Solamente la palabra de Dios y solamente el cristianismo, el evangelio de Cristo, voy a decir así, es la única enseñanza que da un cambio radical en la vida del ser humano en relación al pecado. Lo hace abandonar, lo hace odiar. No digo que nunca más va a pecar, pero generalmente el que es salvado por Cristo siempre procura apartarse del pecado porque le da libertad. Ya no está sujeto, ya no está atado. Oh, hermanos, nosotros, para ser perfectos en Cristo con su palabra, necesitamos mirar atentamente la palabra de Dios, profundizar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque ella es perfecta, es completa, es todo lo que necesitamos y te va a dar y nos va a dar verdadera libertad. Algunos de nosotros, cuando dejamos de mirar la palabra de Dios en estas épocas, en estos tiempos, perdemos la libertad en Cristo y una vez más nos esclavizamos voluntariamente a nuestros deseos y pecados y al mundo en el cual vivimos. ¿Cuántos cristianos hoy en día, de nombre nada más, están en las iglesias, pero viven una vida todavía abrazado al pecado? Eso es lo que él piensa. Es esclavo todavía del pecado. Cristo te ha hecho libre. Mira a la palabra de Dios y vas a encontrar todo lo que necesitas en la perfección de ella y la libertad que tú tanto anhelas, que tú tanto buscas, a veces equivocadamente. Bien, necesitamos ser perfectos en Cristo en su palabra. Número 1, he dicho, necesitamos mirar atentamente. Número 2, ¿cómo vamos a ser perfectos en Cristo en su palabra? Perseverando en ella. ¿Qué es lo que el texto nos dice? ¿Qué es lo que Santiago nos anima en el texto cuando dice que nosotros debemos perseverar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quiere decir este perseverar? La palabra perseverar es el parameno, ese es más o menos como se lee en el griego. La palabra parameno significa estoy cerca de. ¿Te acuerdas de la palabra paracleto?
me pongo junto a alguien, ¿no? Y parameno es estar cerca, o sea, no solamente estar cerca, pero la idea es permanezco, ¿no? Esa es la idea. Aquí el texto. Entonces, otra cosa, aparte de observar atentamente, es que nosotros necesitamos perseverar en la palabra de Dios, perseverar en ella, perseverando en hacer básicamente la palabra de Dios. Perseverando, tiene la idea de continuar, me quedo en la palabra de Dios. Miren, algunos somos muy buenos para mirar bien la palabra de Dios. Yo tengo que luchar honestamente en mi corazón, hermanos, y no quiero que te escandalices porque es mi lucha personal. Yo puedo mirar bien la palabra de Dios y puedo decir, bueno, esto es así, esto es asá. A veces Dios nos ha dado ciertas habilidades, pero yo necesito ir más allá de mi habilidad de mirar el texto, de saber lo que dice, a vivir el texto. O sea, a quedarme con el texto en mi vida diaria. Porque, hermanos, de aquí en unos minutos más, seguramente estás considerando el tiempo aquí, quizás 15 minutos más, 20 minutos más, se va a acabar este mensaje. Y yo voy a acabar de dar un mensaje. Pero la pregunta que te voy a hacer a ti, me tengo que hacer a mí, especialmente a mí en esta noche. ¿Me voy a quedar en la palabra después de este tiempo? ¿Voy a continuar en la palabra? De eso se trata este asunto de perseverar en ella. Estar cerca de, me quedo en la palabra, permanezco en la palabra, continúo con la palabra. Como les dije, mis amados hermanos, y lo digo para mí mismo, este mensaje pronto va a terminar. Lo que estoy predicando, de repente a ti puede gustarte o no, para uno puede ser qué bonito el mensaje, para otro no, pero una cosa importante, la palabra de Dios, después de esta enseñanza, se va a quedar contigo. Se va a quedar en mi vida como pastor, como predicador, siervos del Señor. A veces hablamos tanto, decimos tanto, necesitamos vivir ese tanto en nuestras vidas. De eso se trata, permanecer en la palabra de Dios. Esto es para todos, hermanos. Santiago no lo escribió para los pastores, lo habló y lo dijo para los creyentes. Tú y yo necesitamos perseverar en la preciosa palabra de Dios. ¿Cómo perseveramos en ella? 1, no seas oidor olvidadizo. Uno que escucha y que luego se olvida. Eso no debemos ser, hermanos. Si no, no estás perseverando, ¿no? El oidor, aquel que necesita pues parar la oreja, ¿no? Nosotros necesitamos ser oidores, ¿no? Oidores, escuchar en una forma atenta, ¿no? El texto acroates, esta palabra griega, acroates, perdón, esta palabra griega es uno que está oyendo, ¿no? Sí, pero también el texto no solamente dice que necesitamos oír la palabra de Dios. Hermanos, a veces a nosotros, especialmente, hermanos, yo entiendo en algunas iglesias donde se predica y se hace el esfuerzo, hombres de Dios, varones de Dios, guiados por Dios, hacen el esfuerzo de predicar la palabra de Dios. A la gente le gusta ir ahí, va aprendiendo a los que realmente conocen al Señor. Y nos gusta escuchar. Pero el texto no solamente dice que escuches para hacer este tipo de perseverador en la palabra, es uno que oye, como dice el texto ahí, pero no se olvida, ¿ya? ¿Qué cosa quiso decir Santiago con esto de olvidadizo? ¿Ya? Este olvidadizo es una, vamos a decir, que va perdiendo la palabra de Dios, ¿no? Que va dejando ahí la palabra de Dios. Hermano, nosotros no podemos olvidarnos la palabra. Ciertamente, hermanos, en algún momento algunas cosas en nuestra mente se pueden olvidar y olvidamos algunos detalles, es decir, lo vamos poniendo atrás. Realmente dicen los científicos que nunca olvidamos nada. Pero ¿qué es lo que hace la mente? Las cosas más importantes las traemos adelante y según la forma, obviamente, en que Dios nos ha creado, hay ciertas cosas a las cuales le prestamos más atención y recordamos mejor. El que estudia matemáticas se acuerda más de los números, las funciones, ¿no? El que estudia más, se inclina por la lingüística, se acuerda mejor que es un verbo, que es un sujeto, un sustantivo, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Al que le gusta la historia, exactamente, ¿no? Pero de todas maneras, hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo espiritual
sano y dedicado para perseverar en que yo no debo de olvidarme. ¿Y qué puedo hacer? Consejos para no olvidarme. Lee la Biblia a diario. Lee la Biblia a diario. Tengo un amigo contador, un hermano en Cristo contador. Y el contador, mis queridos hermanos, para hacer bien su labor, tiene que recordarse y memorizarse ciertas cosas. Mira, cuando a nosotros nos interesa algo, perseveramos en ello. Yo creo, hermanos, que a veces nuestro corazón está lejos de la palabra de Dios. Yo quiero decirle, ¿cuántos jóvenes hoy día, cuántos hombres y mujeres hoy día nos hemos metido en la tecnología y conocemos bien, ¿no? Conocemos cómo, vamos a decir, usar nuestro celular. Hemos aprendido a usar diversas cosas, aplicativos para hacer diversas cosas. Y memorizamos, sabemos el nombre, ¿no? Por ejemplo, la palabra WhatsApp, hermanos, en nuestra generación, para muchos de nosotros nunca se va a olvidar. La palabra Facebook nunca se va a olvidar. La palabra darle un like nunca se va a olvidar. Algunas personas que, por ejemplo, están metidas en esto de ser youtuber, y explico un poco esto, ustedes saben que YouTube es una página donde uno lanza videos, pero estas personas, hermanos, se ponen a estudiar y aprenden cosas ahí, ¿no? Y están repasando, están viendo. Ellos saben cuándo poner y levantar un video para que mucha gente lo vea y saben de memoria. Conocen de memoria muchas cosas. Ahí no son oidores olvidadizos, pero creyente. De repente que estás ahí metido en una de estas cosas. Y no digo que está mal. No voy a satanizar ninguna cosa. Pero sí voy a satanizar si tú tienes la palabra de Dios y no perseveras en ella porque te olvidas de ella. ¿Cuántos de nosotros nunca olvidamos de comer, no? Porque obviamente lo necesitamos y tú y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios. No te olvides de comer tu comida espiritual. Es perfecta y te va a dar libertad. Persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Pero también persevera en ella. ¿Y cómo más? Cuando la haces. Miren, no hay mejor cosa para que quede grabada en nuestra mente que hacerla. A nosotros nos han enseñado que la mejor manera en que algo se te quede grabado es que pues lo hagas. Les comparto algo, hermanos. A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho desde mi adolescencia especialmente, hacer panes, hacer tortas, me encantaba. Yo recuerdo alguna vez un primo que vino de los Estados Unidos, hizo unas pizzas fabulosas. Y me encantó la vez que comí, ¿no? Mi primo se llamaba Jorge, igual que yo, igual que su servidor. Y él había venido a los Estados Unidos y obviamente ya había aprendido algunas cosas ahí. Un día nos invitó a su casa cuando vivíamos allá en la sierra. Yo vivía en la sierra, en la ciudad de La Oroya, y ahí nos invitó a su casa y comimos unas pizzas. Fueron tremendas. Yo me quedé encantado por el pan que se había hecho y la cosa que estaba encima. Pues eso fue hace años, hermanos, antes de que aquí hubiera Pizza Hut, esas cosas, ¿no? Y hermanos, yo, por ejemplo, quería aprender a hacer pizzas. Y bueno, por ahí pregunté y mi papá me dio una idea. De repente la masa le salió bien. Hicimos con polvo de hornear, como que sale más o menos. Y yo recuerdo eso, debe ser cuando yo tenía más o menos entre 9 y 10 años. Pero desde esa fecha, hermanos, siempre había en mí un deseo de aprender a hacer la pizza. Pero hermanos, poco a poco, y ya bueno, cuando conocí al Señor, narro rápidamente esto, pero también, bueno, el Señor me dio la oportunidad de conocer a algunos hermanos que me presentaron a Cristo y ellos eran extranjeros. Misioneros muy amados por nosotros aquí en el Perú, en el país, la familia Steel. Y ellos también cocinaban sus pizzas. Y ellos ya me dieron la receta. Hermanos, y yo quise aprender cómo hacer el pan con levadura. ¿Y cómo para no olvidarme? Oye, hermanos, yo me sé ya de memoria la receta. Yo sé que por cada taza, vamos a decir, por cada 3 tazas de harina, ahí está mi mente, ¿no? Por cada 3 tazas de harina, básicamente tengo que echar 1,5 cucharadas de levadura para que salga bien la masa del pan. ¿Y cómo he aprendido? Perseverando en ella. Es decir, he comenzado no solamente a memorizarla, pero a hacerla. Hermanos, hasta que me salga el pan bien hecho de la pizza, me ha demorado por lo menos unos 8 o 9 meses. Casi después de un año me comenzó a salir bien.
Te das cuenta, hermanos, que a veces perseveramos en diversas cosas en la vida. Y en otras cosas, ahí no nos olvidamos. Ahí las hacemos, las repasamos hasta que nos salga. Y cómo estamos en la palabra de Dios. Cuánta gente hoy día dedicados a sus trabajos. Y no está mal, hermanos. Está muy bien que te dediques a un trabajo, que te dediques a tus estudios, que te dediques a tu carrera, a tu profesión. Está bien. Y sé que tú tienes algunos que memorizar ciertas cosas y practicar ciertas cosas para que te salga bien. Hay el que practica las leyes, el que practica la medicina y persevera en ello, está bien. Pero no te olvides de perseverar en la palabra de Dios, porque si no, no vas a estar siendo perfecto en Cristo, no vas a estar creciendo como Dios espera. Perfeccionando nuestras vidas en Cristo, en la palabra de Dios. Número 1, mira atentamente. Número 2, persevera en ella. Número 3, mis queridos hermanos, en esta noche, para ser más perfectos en Cristo y en su palabra especialmente. Tercera cosa que quiero mencionar. Disfruta de sus bendiciones. Mira atentamente. Persevera en ella. Ya hemos explicado mucho detalle de ser hacedor de la obra, de la palabra de Dios, pero también disfruta de sus bendiciones. Leo el texto, un solo verso, hermanos, tremendas cosas que podemos aprender en esta noche. Mas el que mira, voy a leer todo el texto, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y como dice el texto, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este que hace, ese es el que persevera en ella, el hacedor. Mira lo que dice el texto. Si no hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Tú sabes cuál es la palabra griega para bienaventurado? La palabra griega para bienaventurado es la palabra makarios. Ya te acordarás. Seguramente alguna vez te has escuchado el nombre de alguna persona, Macario, y te has burlado, ¿no? Aquí, especialmente en nuestro país, a veces nos reímos de los nombres, ¿no? Nos burlamos a veces, no somos muy malos pecadores ahí. Pero Macario no es un nombre así muy sencillo. Macarios o Macario es el nombre, es la palabra bienaventurado. El hombre bienaventurado. ¿Qué significa? Que es una persona que ha sido supremamente bendecida. Es una persona que ha sido afortunada, que le está yendo bien en la vida. Y de ahí viene pues un hombre bendecido, un hombre bienaventurado. Mira lo que nos dice el texto aquí que estamos leyendo la última parte, pequeño, la última frase aquí. Este será bienaventurado en lo que hace. Perfectos en Cristo, hermanos, en su palabra. Miramos atentamente la palabra de Dios, nos metemos en ella, porque es perfecta, porque nos da libertad. Perseveramos en ella, recordándola, no olvidándonos, leyéndola, pero haciéndola sobre todo. Y vamos a comenzar a disfrutar de bendiciones. Pero es condicional, hermanos. El que oye y hace, el que mira y hace la palabra de Dios, ese va a ser, como dice aquí, va a poder disfrutar de las bendiciones, va a poder ser un hombre, una mujer, como dice aquí, Macarios. Y también el texto nos revela, hermanos, mira, yo quiero que tú veas esta bendición. Este será bienaventurado en lo que hace. Porque muchas veces no somos Macarios, súper bendecidos, supremamente bendecidos. Es la idea literal de la palabra Macarios en lo que hacemos. A veces emprendemos algo y no somos bendecidos. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos comenzado un negocio, hemos tenido unos planes? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Hermanos, si este año se nos fracasó, si este año no necesariamente fue bendición para nosotros, no fuimos bienaventurados, una cosa que yo quiero que recuerdes. Yo sé que sí es la pandemia la que ha venido a todos, pero algunos han prosperado en medio de la pandemia. Y si quieres ser bienaventurado en lo que haces, mira atentamente la palabra de Dios. Persevera en ella
y vas a disfrutar de sus bendiciones. Obviamente hay la condición de mirarla, de escucharla, de perseverar en ella, y vas a poder disfrutar de la bienaventuranza, el bienestar que tanto anhelas, que tanto deseas en todo lo que estás haciendo. Hermanos, tenemos y estamos acabando un año y estamos empezando un nuevo tiempo, una nueva época. Ya el virus de la pandemia se está yendo. Es posible que venga otra ola. Esperamos que no, pero cuídate. Y cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que estés emprendiendo en este tiempo, en esta vida. Jóvenes, si estás queriendo emprender el deseo de casarte, sé perfecto en Cristo y en su palabra. Mira la palabra de Dios, persevera en ella y vas a disfrutar de las bendiciones de Dios en todo lo que haces. Quiero animarle con todo mi corazón. ¿Quieres ser dichoso en la vida? Mira atentamente la palabra de Dios, persevera en ella y vas a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, que Dios te quiere dar a ti y a mí. Hermanos, quiero tocar un asunto más aquí. Hemos visto ser perfectos en Cristo en su palabra, pero también, hermanos, necesitamos ser perfectos en Cristo sin religiosidad. Estoy pensando, mis queridos hermanos, en esta noche. Creo que no va a ser muy apropiado porque tenemos una sola gran idea y vamos a dejar más bien la enseñanza de ser perfectos en Cristo sin religión para la próxima semana, para el próximo miércoles, si el Señor no viene o si el Señor no te ha llevado a ti o no me ha llevado a mí. Pero vamos a concentrarnos, hermanos, en la palabra de Dios y algunas cosas para nosotros, hermanos. Tomemos tiempo en estos días de separar, hermanos, cada día, un tiempo para leer nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque ella es perfecta. No solamente separa un tiempo para leerla, separa un tiempo para meditarla. Necesitamos estar a solas y profundizarnos en ella, porque ahí está tu fuente de nutrición. Ella es lo que tú necesitas para esta vida y para la venidera, está ahí. Y ella es la única que te va a dar libertad en toda área, en todo campo de la vida. Otra decisión que yo te animo a que tomes hoy día, mi querido hermano. Memoriza la palabra de Dios. Especialmente aquellos versos que te ayudan a hincar aquellos pecados, aquellas cosas que necesitamos sacar de nuestros corazones. Tú y yo sabemos cuáles son los mejores. Mira, y si tú necesitas ayuda, querido hermano de Calvario, dime, pastor, mira, yo tengo una lucha en esta área de mi vida, un versículo que me ayude. Ya, y yo te digo, yo te escribo ahí. Si quieres, amigo, escriba algo ahí, hermano, tienes una necesidad, dime, te daré una lista de versículos para que memorices y que te van a ayudar ahí. Tú y yo necesitamos. ¿Ya? Y una tercera decisión, comienza a poner en acción la palabra de Dios. Hermanos, basta de ser gente de solamente hablar. Hoy día hemos criticado y criticamos mucho aquí en nuestro país a los políticos. Son gente que habla un montón pero no hace nada. Hermanos, tú debes ser un cristiano verdadero, no un cristiano político. Hablas de Cristo y no vives conforme a lo que Él desea. Hermanos, que Dios nos ayude a ser los hombres y las mujeres que Dios necesita. Vamos a terminar en palabras de oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad en esta noche de tener tu preciosa palabra clara, directa. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Padre, y perdónanos porque muchas veces hemos dejado de mirar atentamente la palabra de Dios. Hemos olvidado de perseverar en ella, Señor, y muchos de nosotros no estamos disfrutando tu palabra porque, Señor, no la estamos haciendo, no la estamos viviendo.
Perdónanos, Padre. Queremos disfrutar de todas tus bendiciones. Y Padre, es posible que haya una persona que todavía no te conoce. Ni siquiera entiende cómo la palabra de Dios puede ser una bendición en su vida. No hay forma si todavía, Señor, Él no te ha conocido. No hay forma, Padre, si Él todavía no ha alcanzado el perdón de sus pecados. Ayuda, Padre, a estas personas. De repente algún amigo que está escuchando hoy día la palabra de Dios y dice, qué bonito, yo quiero eso. Pero tú, querido amigo, Señor, enséñale que él necesita, este amigo que está escuchando esta oración, él necesita de Cristo Jesús. Y solamente tú y tu Espíritu Santo lo pueden hacer. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado. Queremos ser bienaventurados en lo que hacemos. Permítenos oír, mirar atentamente la palabra de Dios, perseverar en ella continuamente, totalmente, sin olvidarnos de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, gracias por conectarte aquí con la señal de la Iglesia Bautista Calvario a través de este medio. Tus oraciones por nosotros, estamos queriendo, Dios mediante, reiniciar nuestros cultos ya ahí en forma personal. Pero si Dios todavía no nos da el chance, vamos a estar igual transmitiendo por estos días todavía en nuestros cultos. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de la escuela dominical, donde aprendemos ahí de la palabra de Dios. Y también los domingos a las 6 de la tarde. Y luego los miércoles a las 7 de la noche. El domingo nuestro culto es más largo. Tenemos 2 cultos realmente ahí juntos. No te olvides, estamos estudiando el libro de Isaías, viendo y conociendo al Dios soberano que quiere gobernar, salvar nuestras vidas. Y estudiando el libro de Hechos, viendo lo que hace Cristo por medio de su iglesia, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y por las noches estamos estudiando el libro de Proverbios, sabios y temerosos en Cristo. Y las noches, como hoy día, estamos estudiando Santiago, siendo perfectos en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando la palabra del Señor. Muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro momento, en otra ocasión. Dios les siga guardando. Nos vemos especialmente el próximo domingo.